Hoy vamos a estar viendo Jueces capítulo 6. Y como les decía al principio, ¿no? A veces vivimos momentos en los que necesitamos mucho más de lo que pedimos o entendemos. Hay situaciones en nuestra vida que se escapan de nosotros, que nos colocan en situaciones que no sabemos cómo reaccionar o cómo seguir o qué hacer. Y lo que más he escuchado en este último tiempo es: no entiendo, no sé qué hacer, no sé cómo seguir. Y entra como para el cristiano entra como una especie de lucha interna entre lo que conoce que Dios dice y lo que entiende o que entiende que tiene que hacer o entiende que siente que tiene que hacer o decir. Y se les va de las manos de repente porque no sabe cómo reaccionar, cómo pararse, qué paso dar, si dar un paso, si no dar un paso. Yo quiero hoy leerles un poco el llamamiento de Gedeón, un personaje que el cristiano promedio conoce y conoce su historia. Voy a leerles algunos versos, no todo el llamamiento, todo el capítulo 6 y 7 y 8 de repente, sino algunos versos, y les voy a ir poniendo en contexto para no irnos muy largos. Voy a leerles el verso 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Esto para ponernos un poco en contexto dónde está situado Gedeón en toda esta historia. Está dentro del pueblo de Israel, un pueblo que venía haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios, frente a esa situación, entrega a este pueblo a los de Madián. ¿Qué pasa con esto? Los de Madián siempre venían sobre el pueblo de Israel, los robaban, los hurtaban, los mataban, los saqueaban, ¿verdad? Y el pueblo de Israel cada vez se empobrecía más. Yo creo que piensen esto en un momento. Gedeón se encontraba dentro de una guerra, si podemos decirle, de un pueblo totalmente irreverente, un pueblo que estaba haciendo lo que le parecía, un pueblo que hacía lo malo ante los ojos de Dios, lo que Dios con lo que Dios no estaba de acuerdo. Y entre toda esa muchedumbre de gente que era un desastre, estaba Gedeón. Si podemos ir un poco más abajo a los versos que siguen, le voy a leer el verso 11, para ir entrando un poquito al contexto de Gedeón específicamente. Dice 6:11: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, seguimos en el 12, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense qué interesante. Gedeón era quizás el único en este momento, por lo que describe la escritura, que resaltaba de todo el pueblo. El Señor mismo se le presenta y le dice: varón esforzado y valiente. Él estaba trabajando a favor del pueblo para que no se quedaran sin alimentos. Y se le presenta el ángel de Jehová, le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y miren el verso 13. Dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El 14 dice: y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Se le presenta el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Le dice que es un varón esforzado y valiente y que Dios estaba con él. Él estando en medio, ¿verdad?, de una situación difícil, muy difícil quizá, o extremadamente difícil. Y lo primero que él atina a hacer es ver la situación que lo rodea y decir: no, Dios no estaba con nosotros. Más, Dios nos entregó en manos de estos hombres. ¿Dónde están todas las señales y maravillas que venimos escuchando que hace Dios si en este momento no está pasando absolutamente nada de eso? Una pregunta que
suele escuchar cuando estamos en momentos difíciles. Ahora, el 14 dijo el Señor a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y la respuesta es Gedeón: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo menor en la casa de mi padre. La condición, ¿no? O al menos lo que entendía Gedeón de sí mismo: soy el último orejón del tarro, soy pobre, de una familia pobre, el más chico de todos. ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Me estás diciendo que con mi fuerza voy a poder salvar a Israel. Y Dios le dice en el 16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Y responde Gedeón: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces yo lo que hoy quiero poder ver de Gedeón es algo que también lo muestra el Nuevo Testamento y va a ser una herramienta útil para ustedes, para mí, sobre todo en momentos difíciles. Que yo me meditaba mirar el texto, ¿no? Nadie se percató que él estuvo hablando con el Señor todo el tiempo y le dice: te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. No señal de que me has derramado la gracia sobre mí, no, sino que señal de que has hablado conmigo. ¿Cómo una señal de que has hablado si estoy viéndote que estás hablando conmigo? Se le presentó el ángel de Jehová, está hablando con él. Y él dice: dame una señal de que estás hablando conmigo. ¿Qué? Y esto lo vamos a entender en el contexto y con el contexto del Nuevo Testamento también. ¿Por qué pide esto Gedeón? Es una de las cosas que nos va a ayudar en momentos más difíciles. Gedeón se estaba asegurando, ¿ah? A ver, porque hay una mala interpretación de Gedeón, ¿no? Un hombre de poca fe, un hombre que era débil, no, era un hombre prudente, un hombre sabio, muy sabio. Un hombre tan sabio que estaba asegurándose de que su corazón no lo engañara ni sus sentimientos. Y su corazón y sus sentimientos los engañaran. Corazón, sentimientos saltan de lo mismo, lo digo así para que entienda el corazón los sentimientos de manera diferente. Fíjate que él no quiere dejar lugar a la duda. Si yo lo pienso para el día de hoy como cristianos, podemos decir: entiendo que Dios me habló, se reveló a mi vida. Bueno, yo tengo que estar totalmente seguro de lo que Dios reveló a mi vida. No me va a servir ni me va a alcanzar con que en mi interior sienta, porque se está apoyando en la silla del corazón, que Dios me habló, porque Dios me dijo, porque Dios me mostró, como quieran usar la palabra para referirse a la relación de ustedes con Dios, más en momentos difíciles. Y vamos a ir entrando en esto. Gedeón, delante del Señor mismo, le está diciendo: si vos me estás hablando en este momento, dame una señal de que estás hablando conmigo. Entonces les dijo: te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y en tanto Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él así lo hizo. Y extendió el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ¡ay, Señor! Que he visto el ángel del Señor cara a cara. ¡Oh, ay, Dios mío, que he visto el ángel del Señor cara a cara! Y miren lo que le habla el Señor luego. Pero el Señor le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces ahí tuvo la señal Gedeón de que lo que estaba experimentando, la revelación que estaba experimentando, verdaderamente era Dios y no era una imaginación, producto de su corazón engañoso,
producto del miedo que venía sintiendo en esa situación, producto de la ansiedad que le podía estar generando, la presión que podía estar generándole alrededor. Y un poco más adelante vamos a ver cómo sigue. Dios le dice que pueda, de alguna manera, Él va a destruir la idolatría del pueblo. Va a tener que derribar el altar de Baal y la imagen de Acera, destruirla y edificar un altar al Señor. Entonces, Él lo lleva adelante eso. Y el verso 34 dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Un poco más abajo, en el 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se le levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, y el rocío era un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Y claro, porque obviamente parecía que no estaba creyéndole absolutamente nada a Dios. No se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Bueno, ahí vemos otra vez, por 2 veces más, a Gedeón pidiéndole señales a Dios. ¿Para qué? Para confirmar el sentir que tenía adentro, que había sido directamente de Dios. Dios directamente le había hablado. Pero ni aún así, convencido en su sentir de que era Dios, él no quería moverse, quería eliminar todo lo que haya humano de él, dejarlo a un lado, eliminar todo tipo de... puede ser que quizá haya algo dentro de mí que sea yo el que lo esté generando. Eso es lo que estaba buscando Gedeón, eliminar su parte humana. Quiero estar convencido que 100% Dios está detrás de esto. Ahora, ¿qué tiene que ver con los momentos difíciles que podamos estar atravesando? ¿Qué tiene que ver con los momentos dificultosos donde no entendemos, donde no sabemos cómo pedir, donde no sabemos ni siquiera qué hacer? A diferencia de Gedeón, que nosotros tenemos la palabra revelada, la Biblia, tenemos toda la voluntad de Dios revelada. Gedeón no tenía toda la voluntad de Dios revelada, y Dios se le presentó directamente a él. Igual podemos pensar que obviamente Dios se revela en nuestras vidas a través de la predicación, escuchamos su voz y nos damos cuenta que Dios nos está llamando, que Dios nos habla, Dios pone el querer en nuestro corazón y el llevar a cabo, etcétera, etcétera. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos guía, que nos muestra, ¿verdad? Que pone en nuestro corazón, vamos a llamarlo así, impulsos, corazonadas, un sentir, me parece, pero tenemos que filtrarlo para que pase a ser convicción. Entonces, Gedeón en esta situación no tenía la palabra de Dios escrita, nosotros la tenemos escrita. Entonces, nosotros conocemos la voluntad de Dios. Muchas veces las situaciones en las que estamos, aún como cristianos, por eso les decía, son tan difíciles que aún conociendo la voluntad de Dios, nosotros nos cuestionamos qué debemos hacer, o qué está pasando, o no entiendo, o cómo debo de orar. Nos quedamos, parece que, en una lucha interna y quedamos congelados y no sabemos cómo avanzar. Porque claro, si yo me paro desde un punto de vista, creo que lo mío es lo correcto. Si yo me paro desde otro punto de vista, también la otra situación, si la veo de este lado, podría ser correcta. ¿Qué hago de esta situación? ¿Cómo avanzo? Ahora, ¿de qué trata esto? Trata de que aprendamos a eliminar, no a eliminar, sino a colocar en el lugar correcto los sentimientos de nosotros, los sentimientos de nuestro corazón. Nosotros tenemos que aprender a colocarlos en el lugar correcto. Gedeón no le dio espacio a que los sentimientos lo dominaran. Encontró la manera en que podía eliminar toda posibilidad de que sus sentimientos lo estuviera engañando. Necesitaba que pasara algo externo a su vida, algo que yo no influía en absolutamente nada en esto. No tengo manera de que el vellón quedara
no puedo hacer yo que el vellón quedara mojado y la tierra seca o a la inversa. Yo no puedo hacer absolutamente nada de esto. Indudablemente, fue lo que oré y me lo está mostrando, me está confirmando lo que está dentro mío. Ahora, nosotros no podemos nunca, ni en los mejores momentos ni en los peores momentos, tomar determinaciones con base a nuestros sentimientos. Siempre lo digo, de repente en otros contextos. Hoy, como vamos a hablar de esto, lo podría volver a decir. Yo no podría venir y cambiar mi forma de predicar, porque si hoy me siento triste o si hoy me siento más contento, entonces si me siento contento vengo y les hablo con felicidad, y si me siento triste vengo y les hablo con enojo. Estoy poniendo los sentimientos por delante de las convicciones. Y los sentimientos pueden acompañar las convicciones, y eso se lo voy a mostrar también, o a veces no. Entonces, si ustedes ven en la palabra, el Señor jamás depositó absolutamente nada de su voluntad en manos de los hombres, o mejor dicho, depositó en los sentimientos de los hombres. Cuando depositó algo en el corazón de los hombres, lo depositó previamente dándole parámetros a seguir, a respetar. Si lo dejara a la libre voluntad de decir, bueno, haz lo que te parece, estaríamos actuando por nuestros sentimientos. Pero Dios no dice actúen por sus sentimientos, actúen por sus convicciones. Sus sentimientos tendrían que estar o ser acomodados a sus convicciones, y no al revés. Lo que pasa es que, como hablábamos hoy al principio, cuando Tavo compartía sobre el fariseo, el escriba, todos los que querían de alguna manera acusar a Jesús, sus sentimientos llevaban a querer acomodar sus convicciones para poder encontrar en falta a nuestro Señor. Tenían al revés la cuestión. Entonces, pasa lo mismo. Leo por otro ejemplo, capaz que es más contemporáneo. Cuando Dios llama a alguien al ministerio a servir o a responder como pastor, o cuando alguien es llamado por Dios a cualquier tipo de ministerio, al servicio de Dios, uno va a entender que tiene un llamado interno. Dios pone un deseo ferviente en el corazón de alguien de poder llevar a cabo una tarea. Pero así como Gedeón no se dejó a su propio sentir, apareció diciendo, imagínense, el más chiquito de la familia más pobre, aparece y se para delante de todo Israel, que son todos unos depravados, y le dice, tranquilos, vengo a libertarlos. Lo sentí. Dios me lo dijo. Dios me lo habló. Para no ser terrible acto de irreverencia, Él se aseguró de eliminar toda posibilidad de sentimiento. Entonces Dios respaldó todo lo que hizo. Ahora, esto pasa también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo le voy a leer brevemente 1 Timoteo capítulo 3 en los requisitos para aquellos que desean ser pastores. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si uno tiene en el sentir, en el corazón ser pastor, es un buen deseo que tiene. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un recién nacido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito ni en el lazo del diablo. Estas características, estos requisitos que dice acá, son requisitos que la persona que tiene el deseo, así como Gedeón entendió que Dios lo llamaba a libertar al pueblo, así, aquel que tiene este deseo del obispado o de cualquier otro tipo de ministerio, va a tener que tener un testimonio externo de su vida, que avale que lo que está sintiendo en su interior es dado de Dios. Y ese testimonio externo él no lo va a poder manipular. Él no va a poder, como Gedeón, él no pudo manipular el vellón ni el rocío, si aparece o no aparece, si cae de un lado o no cae en el otro lado. Se sujeta a la Escritura, porque conocemos su voluntad, aquel que entiende el deseo de servir en cierto aspecto,
y se somete a que externamente Dios le dé testimonio, le muestre, le confirme, si quieren ponerle, también la palabra confirme aparece en la Biblia, de hecho, cuando alguno era enviado, era confirmado por los otros. ¿Qué es confirmado? Confirmamos que esta persona es capaz de poder llevar esta tarea adelante. Entonces, aquellos que buscan el servir, porque tienen el deseo y entienden que ese deseo es puesto por Dios, es un deseo que Dios colocó de manera divina en el corazón de alguien, se someten al testimonio externo para eliminar toda opción de que haya sido su sentimiento que los esté engañando. Si pasa que externamente dan el mismo testimonio que él siente internamente, indudablemente es puesto por Dios. Porque uno quizá a una persona le puede decir algo y querer manipular una situación. Ya cuando se somete a un testimonio externo en varias situaciones, aun cuando acompaña situaciones que aparecen personas que no conocen, o si se los coloca en lugares donde no esperan, etcétera, 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 esa persona va a encontrar una cantidad de testimonio externo que va a confirmar lo que está dentro de su corazón. Y sabe que eso no es un engaño de sus sentimientos. ¿A qué voy con esto? Si lo tenemos que poner en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Que los sentimientos siempre van a buscar engañarnos cuando no están alineados a la voluntad de Dios. Miren, nuestros sentimientos como cristianos no pueden determinar jamás el comenzar algo o el ponerle un punto final. Por ejemplo, hoy no estoy tan contento con esto, no lo voy a hacer más. ¿Verdad? Como cristiano estoy hablando. Hoy estoy feliz, voy a comenzar con esto. Mañana no vas a estar feliz y ya no vas a seguir con eso. ¿Te estás moviendo según tus sentimientos? Hoy estoy medio triste, hoy ya no hago esto, porque hoy estás triste. Pero no se trata de movernos según nuestros sentimientos, sino según nuestras convicciones. Nosotros podemos dar pasos según cómo nos sintamos hoy o mañana. Hoy estoy triste, entonces el domingo que viene, miren, estoy cansado, me voy a quedar dormir en casa, no vengo. Van a sentarse todos acá, no va a aparecer nadie a compartir nada, porque yo sentía el que me tenía que quedar en casa porque estaba cansado. No aplica eso. Yo no me voy a venir hasta acá si estoy cansado o no cansado, yo vengo acá por la convicción que Dios me dio de servirlo. Si eso se complementa con el sentimiento de que yo digo, estoy deleitándome en esto, gloria a Dios. Pero muchas veces no tiene que ser así. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, para ir entrando también en las partes más escabrosas. Si pudiéramos imaginar que tengamos, vamos a suponer que tengamos una balanza dentro nuestro, y que de un lado está la voluntad de Dios, que ya la conocemos, y cuando no la conocemos se complica más, pero si conocés la palabra de Dios, conocés su voluntad, y del otro lado vamos a poner nuestros sentimientos. ¿Ah? Piensen en eso por un momento. Hay tres opciones que pueden pasar en nuestro interior. La balanza no es Dios, la balanza es nuestra manera de ver las situaciones, de juzgarlas, ¿tá? No es Dios. Pero yo quiero mostrarles tres situaciones que pueden pasar con esto. Dentro de nuestro corazón a veces puede pasar, o dentro de nuestro interior, como quieran decirle, que la balanza esté así. Dios pesa mucho más que mis sentimientos. Vamos a suponer que tenés una situación X, tus sentimientos no influyen tanto, la verdad. Yo estoy tan tranquilo con lo que entiendo de esto, la voluntad de Dios pesa más. Entonces podemos decir que está la voluntad de Dios tomando el control de nuestra vida, ¿no? O sea, su voluntad está por encima de todo. Si está por encima de todo, está por encima de mis sentimientos. No es algo que me esté cuestionando si siento o no siento, porque me parece correcto. Entonces, es como si yo te diga, ¿te parece bien que dejemos la puerta abierta cerrada? Y vos decís, no sé cuál va a ser la voluntad de Dios, si se cierra o se abre. Para mí está correcto, si se abre o se cierra. Entonces, bueno, pesa más la voluntad de Dios que lo que yo pueda opinar. Una manera sencilla. Entonces, ¿cómo tenés esa opción? La voluntad de Dios pesa mucho más en la balanza que mis sentimientos. Si podemos decir, su voluntad está por encima de todo dentro nuestro. Podemos tener otra opción. En la balanza podemos ver la balanza totalmente equilibrada. ¿Qué quiero decir con esto? La voluntad de Dios la conozco, mis sentimientos están acorde a la voluntad de Dios. Tengo pensamientos y un sentir, tengo sentimientos que cuadran perfectamente la voluntad de Dios, entonces la balanza dentro mío está totalmente balanceada. Vamos a decir, no la palabra de Dios ni la voluntad, sino que mis sentimientos están balanceados a la voluntad de Dios. A veces mis sentimientos no están balanceados a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios pesa muchísimo más. Ahora, a veces tampoco están balanceados y los sentimientos parece que pesan mucho más que la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces nos vamos a encontrar que los sentimientos pesan mucho más que la voluntad de Dios dentro de nuestro.
De hecho, la cantidad de cristianos que atraviesan muchísimas dificultades y problemas y que llegan al estado de decir no entiendo, no sé ni qué hacer, no sé ni por qué pasa esto, no sé ni qué pedir. Dentro de ellos tienen la palabra de Dios y la palabra en el fondo saben lo que tienen que hacer. El tema es que le están dando mayor preponderancia al sentimiento y para ellos está pesando mucho más el sentimiento. El sentimiento puede ser el miedo de tomar una decisión, el deseo de mantenerse en esa postura, el deseo de mantenerse en una posición, el deseo de no reconocimiento de un error, el deseo de esconder un error, el deseo de mantener su orgullo, mantener su posición. Pueden ser los sentimientos pueden ser incontables, ¿no? Pero situaciones difíciles a veces parece que da más preponderancia al sentimiento que a la voluntad de Dios. Ahora, nosotros, aunque parezca que no se puede, el cristiano puede perfectamente, aún con sus sentimientos fuera de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Que es lo que le quiero compartir hoy. Nosotros tenemos la capacidad, aún cuando nuestros sentimientos están desordenados, hacer la voluntad de Dios. Como les decía al principio, porque nos movemos por convicciones, no por sentimientos. Fíjate que mañana pueda pasarte esto, Dios te guarde, ¿no? A los que son papás o a las que son mamás. No siento amor por mi hijo, no siento amor por mi hija. No siento. ¿Ah? Entonces, como no siento amor, no le voy a dar más de comer. No voy a cuidar, no sé, porque no siento. Sencillamente porque no siento. Cualquiera que lo escuche dice es una locura. ¿Cómo no vas a hacerlo porque no sentís? No sé, o sea, si amás vas a hacerlo. Aunque sientas o no te sientas. Bueno, también puede pasar de que vengas mañana y me digas, no sé, ya no siento el deseo o la felicidad que sentía cuando, no sé, conocí a mi novia, conocí a mi novio, conocí a mi esposa, conocí a mi esposo, o no sé, lo que quieran poner. Entonces, porque no siento, ya tomo una determinación. Y el cristiano no toma determinaciones por lo que siente, sino por lo que está convencido. O sea, le pesa más lo que diga la verdad de Dios que lo que siento. Y le voy a mostrar a más. Le quiero leer algún pasaje para poder ir como profundizando un poquito en esto. Si quieren pueden ir a Filipenses capítulo 4, verso 19. Porque como dije al principio, muchas veces estamos en situaciones, vivimos situaciones que sobrepasan nuestro entendimiento y nuestra comprensión para poder pedir. Ya no sabemos ni cómo orar por esto. ¿Ah? Ahora, yo quiero compartirles palabras de Dios que van a abrazar, que van a confiar, en las que van a depositar y que la balanza de su corazón va a equilibrarse o va a sobrepasarla hacia el otro lado y van a descansar plenamente en la verdad de Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, o mi Dios entonces, es un nexo ahí la palabra pues, suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ah? Mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria, el auto, la casa, el viaje, no, eso no, nada de eso. Todo eso es mentira. El apóstol Pablo estaba preso cuando estaba escribiendo eso. Sus riquezas en gloria. Pablo lo dijo al principio. Lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de paciencia. Esas son las riquezas de Dios. Que Él pueda darte algo material, no depende de Él y eso no es una regla. Ahora, cuando estamos en situaciones difíciles y no sabemos ni para dónde arrancar, lo que estamos necesitando son estas riquezas en gloria. Que Él derrame de esto y creemos que así lo puede dar si se lo pedimos. Ahora, un poco más atrás en Efesios, en el capítulo 3, en el verso 20, fíjense que recién le decía justamente, estamos en situaciones que no entendemos y no sabemos ni cómo pedir. Miren lo que dice Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué dice? Que Dios es mucho más poderoso para hacer. Mucho más poderoso para hacer todo lo que sea necesario. Aun cuando no entendemos o no sabemos cómo pedir, o aún pidiendo, aún lo que pediste, Dios puede hacer mucho más de lo que pediste. Aún no entendés, Dios puede hacer aunque no entiendas. Él es poderoso para hacer. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y mucho más abundante de lo que vos podés pedir o entender. Cuanto más en una situación difícil. Cuanto más cuando te veas en un conflicto, cuanto más te veas en situaciones que te están ahogando. Tu Dios puede hacer mucho más de lo que vos podés pedir o entender. Y cuando estamos en esas situaciones, va a intentar el corazón engañoso y el condimento de Satanás y su demonio y demás, poder condimentar tu lado sentimental para que pueda ser preponderante a tu vida y te puedas mover o no mover, porque los sentimientos pueden ser tanto como el orgullo de salir y romper todo, o el miedo de quedarte estático y duro y no avanzar. Algunos tienen que tomar determinaciones para salir, otros tienen que poner freno de mano y dejar. Algunos pueden ser revocados, otros son tan quietos que en situaciones de adversidad eso les juega totalmente en contra. En situaciones difíciles que no saben cómo reaccionar o cómo hacer, algunos salen como una estampida, otros quedan ahogados en el miedo y prefieren darse por vencidos y quedarse como están. Pero Dios no, Dios te dice, así si vos, de lo que vos me pedís, yo puedo hacer mucho más abundantemente, aún no lo entiendas, aún no sepas cómo pedírmelo. Ese es nuestro Dios todopoderoso. A ese Dios es el que tenemos que creerle. Ahora, nuestros sentimientos jamás pueden determinar el comienzo o el final de algo, ¿no? Y le voy a poner algún pasaje más para que podamos poder entrar en un aspecto específico que quiero entrar, que está, vamos a leer el Salmo 40, verso 8. Todo esto que les estoy compartiendo, que no está escrito en el llamamiento de Gedeón, ni en la acción que tomó Gedeón, es evidente que en el corazón temeroso de Gedeón lo tenía bien claro, por las acciones que él determinó hacer. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hay algo bien interesante en esto. No dice, tu ley está en medio de mi corazón, por eso me agrada y la llevé a cabo. No, la llevé a cabo y encontré deleite, y como llevé a cabo y encontré deleite, se incrustó en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, el hacer me ha agradado. Me agrada, haré tu voluntad. No fue, me sentí bien y lo llevé adelante. Lo llevé adelante y me sentí bien. La acción y luego la experiencia, por decirlo de alguna manera. Primero actuó y después sintió. Entonces, de acá vamos a irnos al Evangelio de Juan, al capítulo 13. Quiero mostrarles una verdad que todos conocemos, pero con el detalle que hace énfasis a esta prédica. Dice capítulo 13 del Evangelio de Juan, el verso 34 y 35. Dice así, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. 35. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieran amamos unos a los otros. Miren qué interesante. Un mandamiento nuevo les doy, que sientan amor unos por otros. No dice que sientan amor, o sea, o más. Esto mando, que sientan, o sientan esto unos por otros. En un momento me está diciendo que sienten. Es más, si ustedes prestan atención y son rápidos en leer el texto, Jesús dice un mandamiento. En primera instancia, amar, en primera instancia, es un mandamiento. Es un mandamiento.
No es un sentimiento. Amar es un mandamiento, en primera instancia. Ahora, cuando lo practico, voy a encontrarle el sabor, voy a poder deleitarme. Entonces eso cuando de repente pasa de que, ay, ya no siento amor o no siento lo que sea, ¿no? Cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, estamos viviendo una vida del Señor y nuestro corazón está en su voluntad y de repente nuestros sentimientos comienzan como a flaquear, se van de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Acomodar la voluntad de Dios a su palabra para que mis sentimientos queden cómodos? ¿O obedezco su verdad para que mis sentimientos se acomoden a su verdad? Les voy a leer, hoy tengo ganas de leerles, ¿vieron? 1 Corintios capítulo 13, ustedes lo entienden, lo conocen, saben de qué habla, a todos nos impresiona, pero vamos a colocarlo en el contexto en el que estamos hablando, porque es el mandamiento que Dios nos mandó. Jesús dijo: un mandamiento nuevo le doy. Entonces, Él me manda ¿qué? Él me manda esto. 1 Corintios 13, verso 4. El amor es sufrido. Me manda que ame. ¿Qué me está diciendo? Bueno, te mando a que tu vida sufra. Ese sufrimiento es soporte. ¿Ah? Vamos a suponer que el asunto es una lucha existencial en tu matrimonio o en tu familia o en tus hijos o en algo que ames y de repente creas: no siento, ya sabemos que el concepto está errado, no siento amor. Bueno, pero Dios me mandó si lo siento o no lo siento. A mí me mandó un mandamiento, que ame. Entonces, Dios me mandó a que sea sufrido, que sea bueno, que haga cosas buenas. Él me mandó a que no tenga envidia, Él me mandó a que no sea jactancioso, que no sea un presumido. Él me mandó a que no haga nada que me envanezca, que me llene de orgullo. Él me mandó a que no haga nada indebido, Él me mandó a que no busque lo mío propio, Él me mandó a que no me irrite, Él me mandó a que no guarde rencor, Él me mandó a que no me goce de la injusticia, Él me mandó a que me goce en la verdad, Él me mandó a que pueda sufrir, creer, esperar y soportar. Eso es amar. Ese es el mandamiento. Ahora, cuando yo pongo en práctica esto, la balanza se empieza a inclinar y empieza a balancearse y mis sentimientos comienzan a encontrar deleite en la voluntad de Dios. Porque mi corazón empieza a ser transformado, santificado a la voluntad de Dios. No necesariamente tengo que sentir algo. No. Cuando hago la voluntad de Dios, encuentro deleite. Comienza a aparecer el gozo, el sentimiento se comienza a acomodar a su voluntad. No tengo que primero acomodar mis sentimientos para sentirme tranquilo o en paz. Tengo que obedecer la palabra de Dios. En un momento crucial, en un momento de dificultad, un momento difícil. El otro día daba un ejemplo y yo decía esto, ¿no? Dios guarde a cualquier persona que pueda atravesar esta situación y a los que lo están atravesando. Si un matrimonio, vamos a poner algo más cristiano, el día de mañana uno de los dos tiene un accidente y esa persona queda cuadraplégica, ¿ah? De por vida, vegetal, si queremos agregarle algo más, en estado vegetativo, y están casados por su matrimonio, si están en el Señor, sepan, hermanos, que si tanto el hombre o la mujer que quede vivo en ese matrimonio, en su cabal juicio, porque el estado vegetativo podemos decir que sigue con vida, y en el cuadrapléjico obviamente que también, ese hombre o esa mujer va a tener que entender esto: jamás voy a recibir un abrazo, jamás voy a volver a recibir un beso, no voy a recibir una palabra de cariño, no voy a recibir un gesto, no voy a tener relaciones sexuales, no voy a tener absolutamente nada de lo que era recíproco en mi vida. ¿Y vos amás porque te dan algo? ¿O vos amás porque obedeces a Dios y amás a Dios por encima de todas las cosas y te llamó a que des el amor que Él te dio a vos? Y el pacto que hiciste con esa persona, con Dios de testigo, lo vas a tener que sostener. Y vas a encontrar deleite en amar a esa persona, aun cuando esa persona no pueda generarte ningún tipo de respuesta favorable hacia vos, en la que vos digas: ah, te gustó, estoy contento. Entonces,
Mañana puede ser que diga, ay, ya no siento sus abrazos, ya no siento lo que sea que no sienta, y qué tiene que ver si no se trata de lo que sentís. Sí, suma, sí, va a ser importante, pero primero tengo que obedecer. Tengo que ir en pos de esto. Yo no puedo estar pidiendo sentimientos cuando ni siquiera estoy obedeciendo el mandamiento. Si vamos a suponer, yo soy una persona que tengo envidia, soy presumido, me lleno de orgullo, hago las cosas que no están bien, busco lo mío propio, en definitiva estoy haciendo un desastre, ¿no? Me irrito, guardo rencor, me gozo de la injusticia, no me gozo en la verdad, no espero nada, no creo nada de lo que me dicen, no espero a nadie, no soporto nada, pero te amo. O sea, te puse un matrimonio porque es el ejemplo más gráfico para después llevarlo a cualquier otro ejemplo. Pero ves la hipocresía de un corazón movido por los sentimientos humanos y no por las convicciones que la palabra enseña. Y cuando estamos en situaciones adversas, difíciles, que sobrepasan nuestra comprensión y entendimiento, aún como cristianos, conocemos la voluntad de Dios. Y a ella es la que nos tenemos que remitir. A ella es la que nos tenemos que remitir. El amor es un mandamiento que cuando se obedece genera deleite en el corazón. No es espero a sentir para después demostrar el amor. El amor es un mandamiento que cuando yo lo obedezco genera deleite en mi corazón. Ese deleite no se compara con nada. Ese deleite es un sentimiento que está en la voluntad de Dios. Entonces no es, primero tengo que sentir para después poder hacer, si no, no me muevo. No. Uno cuando comprende la voluntad de Dios se va a mover por convicciones. El que tiene que salir corriendo sabe que la voluntad de Dios dice que salga corriendo. El que sabe que tiene que arrepentirse y humillarse, tiene que saber que tiene que frenar y dejar de avanzar, porque no puede seguir si no puede poner el freno de mano primero como Dios llama. La voluntad de Dios va por encima de lo que sentimos. La voluntad de Dios es lo correcto y lo correcto siempre es lo correcto. Lo correcto siempre es lo correcto, en el contexto que quieran ponerlo. Ahora, como le decía, ¿no? Ahora, si en mi interior, vamos a suponer que en mi interior existe una especie, ¿no?, de sentimiento que quiere convencerme de cambiar mis convicciones, que eso también puede pasar, ¿no? Porque a veces hasta, como decíamos, tenemos la capacidad de querer manipular lo que dice el Señor para que nosotros caigamos parados, vamos a decirlo de alguna manera. Quiero justificar mis sentimientos, porque lo que puede pasar en el corazón de muchos de ustedes, si están pasando momentos difíciles, es querer justificar sus sentimientos, sus acciones o sus faltas de acciones frente a las situaciones en las que viven. Gedeón estaba frente a una situación difícil, un pueblo totalmente pecaminoso, él era el más pequeño de la casa, el más pobre, no se sentía absolutamente nada, Dios lo llama, y él no salió como un loco despavorido, dice, Dios me llamó, vengo a libertarlos, no, él agarró, bueno, yo quiero entender que esto no soy yo que me estoy moviendo por esto, quiero ver realmente si Dios está detrás de esto, conocer finalmente su voluntad, y necesito un testimonio externo que demuestre que Él me está llamando. ¿Qué hizo Gedeón? Dejó sus sentimientos de lado, los puso en segundo plano, los trató de opacar, de eliminar de alguna manera para no moverse según ellos y moverse por convicción. Nosotros tenemos esa lucha, vamos a tener esa lucha quizás siempre. Poder lograr que nosotros como hijos de Dios tengamos esa capacidad, y es dada por el Espíritu Santo, hermanos, de, en el medio del caos, frenar y decir, bien, ¿qué dice la palabra de Dios que tendría que hacer? Algunos no conocen la palabra de Dios, no saben ni qué hacer, pero la mayoría de ustedes yo sé que sí. Cuando la palabra de Dios dice algo, no me importa lo que siento, la palabra de Dios es lo correcto. La palabra de Dios va a generar el resto de los sentimientos que de repente desaparecieron o que quiero que desaparezcan. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un joven cristiano se enamora de una mujer que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, porque la palabra de Dios saca y genera, eso es increíble, eso lo hace Dios. Se enamora de una persona no cristiana, de una mujer no cristiana, entonces conoce la voluntad de Dios y tiene sus sentimientos. La balanza está inclinada para sus sentimientos, más pesado el sentimiento que la voluntad de Dios. Él conoce la voluntad de Dios, pero el sentimiento le está pesando más dentro de él. Aún con el sentimiento pesándole más adentro de él, él puede tener y tiene la capacidad de Dios de entender cuál es su voluntad
Y como no se va a querer mover por el sentimiento y quiere moverse por convicción, por la razón, por la mente de Cristo que le ha dado Cristo, decide obedecer la voluntad de Dios. Nos sigue acercándose en esa relación, nos sigue condimentando esa relación. Y miren qué maravilloso es lo que pasa. Como obedeció primeramente a la voluntad de Dios, Dios mismo es el que se encarga de empezar a eliminar esos sentimientos que tenía engañosos en su corazón. Dios quitó lo que esa persona no podía quitar. ¿Por qué? Porque colocó primero sus convicciones antes que sus sentimientos. Pasa lo mismo a la inversa. Un matrimonio que está en Cristo, que uno de los ha apagado totalmente su amor y ya no siente lo que sentía. Lo he escuchado infinidad de veces. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Y si ya no siente, que no siga más. No nos movemos por lo que sentimos. Un día vas a amar más, un día vas a amar menos, capaz un día ya no sentís amor. Pero vos te mueves por convicciones. La Biblia dice que sos uno y que seguís como uno hasta el último de tus días. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Obedezco la Biblia. ¿Qué tengo que hacer con la persona que no amo? Porque si te llaman mal a tus enemigos. Ahora, no sé que vos quieras decir que la definición de amor que sentís hacia tu cónyuge es una definición de amor como la de las películas. No tenés que entender que Dios lo puso a tu lado, a Dios te puso a tu lado, a tu esposa, para que vos la cuides o para que vos cuides a tu esposa de una manera especial que va más allá de lo que Él te pueda devolver o ella te pueda devolver. Vamos a poner, pensá que si mañana queda cuadripléjica, cuadripléjico, en el peor estado vegetativo que sea, vos tenés que seguir amando a esa persona hasta el final de tus días, independientemente de lo que te genere a vos. Porque amar no se busca que algo me genere dentro, es obedecer, es un mandamiento. Ahora, si yo obedezco, yo te aseguro, porque le creo a la Biblia, no a lo que yo siento, de que si vos obedeces, aun cuando no sientas, Dios coloca el sentir en tu corazón. El sentimiento se vuelve a la voluntad de Dios, se equipara, se balancea a la voluntad de Dios. Pero yo tengo que ser, como decía en Corintios 13, vivir esta vida. Si yo dejo de empezar a sentir, entonces cambio mi trato, ya no empiezo a ser tan bueno, ya no soy tan cordial, ya no busco el diálogo, ya me molesta todo, ya me quejo de todo, ¿verdad? Porque no siento, orgulloso, egoísta, es lo tuyo propio. Ahora, si yo entiendo que más allá de cómo yo me esté sintiendo, me levanto, hago un desayuno, busco el diálogo, busco la reconciliación, busco la oración, busco el confraternizar, el compartir, el salir, más allá de lo que hoy me siento con más ganas o con menos ganas, no, es un deber, porque necesito regar eso para que mis sentimientos también se acomoden a la voluntad de Dios. En los momentos más difíciles, donde se puede llegar hasta incluso pensar en la separación, aún siendo cristiano, lamentablemente, porque quizás del otro lado no tengo un vegetativo, no tengo una persona cuadripléjica, tengo todos los argumentos válidos para poder darle una buena patada. Tengo que poner la palabra de Dios primero antes que mis sentimientos. Tengo que pensar en la palabra de Dios. Mis convicciones están por encima de mis sentimientos del momento. Los sentimientos cambian todo el tiempo. A veces aumentan, a veces decrecen, a veces se desvirtúan para un lado, para el otro. Pero nosotros, si nos moviéramos por convicciones y tomáramos decisiones porque hoy estoy contento, hoy estoy feliz, seríamos un desastre y haríamos desastre en nuestras vidas, a los que nos rodean. Nuestras oraciones a Dios, que buscan el descanso en su palabra y en su presencia, no pueden ser nunca en primera instancia, ni únicamente la herramienta que vos puedas determinar si algo te convence o no te convence, porque estás hablando de tus sentimientos. Corres peligro de que te estás embaucando a vos mismo muchas veces. Y es peligrosísimo. Siempre que oramos, que buscamos que Dios nos guíe en algo, oremos pidiéndole que sabemos que muchas cosas no las entendemos, sobrepasan nuestra capacidad de pedir, pero dándonos un testimonio externo de que vamos a estar haciendo tu voluntad, de que lo que estoy sintiendo, el impulso que siento dentro de mi corazón, es tu voluntad. Demostrámoslo de la manera que yo estoy seguro que no puedo influir en absolutamente nada. Señor, a ver, yo le quiero poner un ejemplo. Si vamos a ver, si yo mañana me pronosticaron toda la semana lluvia, esto aparentemente, mira cómo sale el sol, ¿no? Supuestamente va a llover toda la semana, ¿no? Y yo digo, me avisan que va a llover toda la semana. Yo digo, por fe, el miércoles voy a ir a la playa. Un ejemplo, ¿no? Claro, o sea, vamos a suponer,
Yo, pará, pero porque yo estoy dentro mío sintiendo el deseo fervoroso de ir al agua y disfrutar del sol, paso por arriba un testimonio externo con mucha más facultad y con mucha más claridad que me está diciendo, mira que la semana que viene va a ser un desastre. Entonces yo me voy a mover por mi sentimiento, no por la convicción. O sea, si yo tengo que pensar, lo que hay adentro mío tiene que ser Dios va a hacerlo porque Dios lo hace en su palabra y lo determinó así. Siempre tenemos que buscar ese testimonio que va por fuera de nuestra capacidad de manipulación. Porque eso nos va a dar convicción clara. Si vos salís de repente, a ver, estás orando porque te tienen que aumentar el sueldo en tu trabajo y de repente nadie lo sabe y viene tu jefe y te dice, mira, tengo un puesto nuevo, con un nuevo horario, puede ser una nueva paga. Son mis sentimientos que están manipulando la mente del jefe para que venga a hablarme. No, oraste por eso y Dios te está respondiendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? No fue simplemente necesito una buena paga, si yo siento en mi corazón, sí voy a renunciar. Me voy, ¿por qué? Porque siento que acá no es y bueno, voy a salir a buscar, Dios me va a mostrar. Eso es negligencia. Pero cuando Dios te responde externamente, vos estás convencido de que no lo estás manipulando y mañana no vas a poder decir, ay, me moví porque yo quise, porque yo no estaba seguro. Entonces siempre busquen, primero, como hijos de Dios conocemos su voluntad, su palabra. Tenemos que ver dónde está la palabra dentro de la balanza interna, ¿no? Está balanceada los sentimientos a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se está pesando más que cualquier cosa, o sea, en todo su esplendor, o nuestros sentimientos están tomando preponderancia de alguna manera, queriendo tener el protagonismo y buscan de una manera dominarnos para que hagamos lo que estamos sintiendo en el momento. ¿Nos movemos así muchas veces o no nos movemos así? Claro que sí. Y yo lo que quería compartirles es que este Dios que está hablando de la palabra, el mismo Dios de Gedeón, el mismo Dios que Pablo escribe a los Corintios y Pablo que escribe a los Filipenses, y San Juan, el Evangelio de Juan relata las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Y es el que nos vuelve a decir, confíen en mi palabra, confíen en mi voluntad, aprendan a buscar mi voluntad. No importa el tiempo que tengamos, muchas veces vamos a apuntar de manera equivocada. Muchas veces vamos a tener el resultado no esperado, por haber actuado de una forma que quizá creíamos que era la correcta, pero no era la correcta. Los que saben que no están haciendo lo correcto y conocen la palabra de Dios, apoyan su confianza en las convicciones que Cristo puso en su corazón y no lo que sientan en el momento. Y lo que están haciendo, vamos a suponer, tienen que hacer y no están haciendo. Tienen que hacer y no están haciendo. Como el llamado de Gedeón. Gedeón lo llamó y dijo, pero yo soy no sé qué, no sé cuándo, pero fíjate, soy más pobre. Yo estoy contigo, no te estoy enviando yo. También vamos a tener personas que Dios les pueda estar llamando a hacer ministerio o cualquier área de su vida. Y tienen que apoyarse en las convicciones que tienen y no en los sentimientos que tengan en el momento. Los sentimientos no determinan si algo empieza o si algo termina, hermano. No nos movemos por sentimientos, nos movemos por convicciones. Aún vas a tomar decisiones muchas veces estando triste o enojado porque no van como a vos te gustaría que sean, pero no importa si no te gustan como sean. Muchas veces si es lo correcto, vas a hacer lo correcto y chau, se terminó. O a vos te gusta, ¿qué cosa que me gusta es ir a pedir perdón a las personas? ¿Sabes? Es un placer, es algo que me genera, estoy expectante de salir a pedirle perdón a las personas, de poder reconocer que me equivoco. Creo que la parte humana a nadie le gusta salir, no es algo que te sentís expectante, hoy tengo ganas de pedirle perdón a fulano, tengo ganas de pedir verdad, por decir algo. Ahora, cuando yo lo genero, cuando yo voy por convicción y lo hago, en mí se produce un deleite por obedecer la palabra de Dios, un sentimiento que no estaba hasta hace un rato, pero primero obré y después sentí. Ahora, si yo no obro por los sentimientos que van en contra de la voluntad de Dios, no me estoy moviendo por convicciones. Hermanos, hasta acá tengo para compartirles. Yo creo que si esto lo entienden, miren que obviamente hay muchas personas que no han venido, pero sé que muchos, aún los que no están presentes, están pasando situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones en las que tienen que tomar determinaciones. Si conocen la voluntad de Dios, independientemente de sus sentimientos, opten por obedecer sus convicciones y no lo que sientan en el momento. Dios siempre va a respaldar su palabra, no sus sentimientos. Sus sentimientos no los respaldan, los míos no los respaldan. Respalda convicciones en su palabra.
¿Sí? Movámonos en fe en su palabra y no lo que sintamos. ¿Acompaña la paz del sobrepasa todo entendimiento del Señor por medio del Espíritu Santo? ¿Él pone paz a nosotros? Sí, claramente. ¿Eso es suficiente a nosotros? No, porque tenés un espíritu humano que va a buscar engañarte. Hasta en esto tenés que buscar un testimonio externo que te pueda dar la garantía de lo que sentís es Dios. Así de engañoso llega a ser nuestro corazón. Tenemos que empezar a conocernos un poco más. ¿Hasta dónde podemos llegar como seres humanos?